Bendiciones, amados hermanos, que la paz del Señor esté sobre todos ustedes, sobre toda su familia, su ministerio. Damos gracias y gloria a Dios por este nuevo día que Él nos regala para poder estar en su presencia, que dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Nos saludan acá la pastora Normita, la pastora... Esperen que... ahí está, ahora salude porque salió a la cama. Pastora Marcela, pastora Normita, bendiciones. Vamos a comenzar con la adoración. Espero que se escuche bien. Tiene sonido. Como al principio, pero no, sin sonido. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios.
Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Aleluya. Gracias, Padre, te damos, Señor. Pueden tomar sus asientos. Vamos a estar orando por esta palabra. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Bendito Dios, y por todo lo que tú haces, Señor, por nosotros, Señor. Por lo que tú eres y por todo lo que tú haces, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra, hoy y siempre, Señor. Bendito Dios. Padre amado, te pido, Señor, que nos instruyas con esta palabra, Señor, que abras el entendimiento de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, Padre, para recibir con mansedumbre esta palabra, Señor, que sea bien implantada en nuestros corazones, Señor, y nunca, Señor, nos apartemos, Señor, de ti, Señor, y de tu palabra, Señor, porque tú dijiste, Señor, que tú eres la vida, Señor, tú eres el camino y tú eres la verdad, Señor. Y sin ti no podremos llegar al Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, que sea tu el Espíritu Santo ayudándonos en esta hora, Señor, a tomar esta palabra, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, Señor. Y a vivir conforme a tu palabra dice, Señor, justicia y santidad, Señor. Para poder estar, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, amén. Padre, en nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos con otra adoración, me quedé. Yo creo que igual el Señor. A ver, bonita, poder ver alguna cosa. Pero sabes que tenía cosa, acá hay algo que no está funcionando, que es el parlado. El otro tenía sonido. No, porque se cayeron los parlantes. Fíjate que hizo un ruido al principio. A ver si se para. Ese no es el parlamento que está escuchado. No veo bien. No. Estaba sonando, al principio sonaba muy bien. Era roto la placa del sonido. Está parlante grande, no es un problema acá de la computadora. Mientras vamos a reiniciarla. Así se arregla, que se arregle solo, así como se rompe. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Amén.
Bueno, el tema de hoy es el engaño. Vamos a estar abriendo las Biblias, Mateo 24, versículos 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe. Y nadie, con todo, ¿no? O sea, nadie. Y dice, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a pocos, sino a muchos. Es tremendo, la palabra habla por sí sola, ¿no? Y vemos que en los últimos días, porque ya estamos en los últimos días, si no, ustedes pueden ver lo que está sucediendo, ¿no?, a nivel mundial, ¿sí? La guerra en Israel con Irán, ¿sí?, que es Elam, aparentemente, que es los medos y los persas, que habla la palabra, y también la profecía Abdías habla sobre eso, sobre ese tiempo, pero en realidad más para el futuro habla, diciendo que los medos y los persas van a dejar de existir en realidad, y no que Israel, porque muchos dicen que Israel tiene que ceder esa parte de la tierra, y cuando dividan la tierra, cuando rompan el pacto sempiterno, ¿sí?, ahí habla realmente un derramamiento de sangre, porque Dios lo que prometió es que Israel se iba a extender. Así que vemos que no es como piensa mucho, y dice que muchos van a estar en contra de Israel. Y como dice esa profecía, dice que van a ir todos los que sean moradores de la tierra van a estar en contra de Israel. Hoy vemos que hay como un 70% que están en contra de Israel, no están a favor de Israel, son enemigos de Israel. Por eso la palabra dice, bendice a Israel, para que seas bendecido por Dios, porque es la niña de sus ojos. Entonces vemos que en los últimos días hay que estar mirando, estar atento, alerta, prestando atención, o sea, velando, dice el Señor, velad, porque no sabés el día y la hora, por el engaño que habrá en estos tiempos. Cada vez el engaño va a ir multiplicándose como se va multiplicando la maldad. Entonces dice, vendrán muchos en su nombre y están de acuerdo con que Jesús es el Mesías. Ellos van a hablar de Jesús, no van a hablar de Satanás, ¿sí? Van a hablar de santidad, ¿sí? Y muchas veces se van a mofar, como diciendo, el diablo no va a hablar de santidad. Sí, el diablo te va a hablar la palabra. El diablo conoce la palabra. Entonces el diablo te va a engañar con la palabra. Entonces, tanto Jesús como Pablo, como muchos otros, advirtieron que no seamos engañados. Porque vendrán muchos en su nombre y van a estar de acuerdo con que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Ellos repiten lo que se les dice, pero no lo examinan. Muchos escuchan a ciertos predicadores, pero no examinan a través de la Escritura. Uno no tiene que creer a nadie, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre, cree en el hombre, cree a Dios. Así con todas las cosas, ¿no? Porque yo tenía otro mensaje del ángel que estaba hablando con el apóstol Juan, lo cual el ángel le decía, no lo hagas, no me adores, adora a Dios, porque yo soy, ¿qué?, consiervo tuyo. Esa prédica se llama, somos consiervos, no idólatra. Entonces, engañado significa es ser llevado por mal camino. ¿A qué fin se refiere acá el Señor? Vamos a ir leyendo Mateo, ¿no? Y oiréis de guerra, el 6, y rumores de guerra, mirad que turbéis, no te preocupéis, no te afanéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De qué fin se está refiriendo? ¿El fin del mundo o el fin de la era de la iglesia? Porque habla en muchas ocasiones la Biblia del fin, pero el tema es que hay que saber el fin para quién, ¿sí? Acá siempre hay que ver el original, pero no solamente el original con sus errores, porque del griego también hay errores.
Yo encontré en Apocalipsis 11 errores. Por ejemplo, un error que ahí dice, en el griego, uno lo puede buscar, está a mano de cualquiera ahí, puede buscar Biblia en griego, interlineal en griego, y ahí te aparece. Entonces dice, en Apocalipsis 11:8, refiriéndose a los dos testigos, el cuerpo de ellos, y después dice los cadáveres. No se entiende, porque solamente lo nombra el cuerpo de ellos como si fuera una persona. Y tanto Apocalipsis como Zacarías nombran dos personas, dos olivos, dos ungidos, dos siervos, ¿sí? Que van a tener los atributos de Moisés y Elías, pero no van a ser ellos. Como ya vimos, Hebreos 9:27, que dice, está establecido que el hombre muere una vez y luego juicio. Entonces, y hay otro versículo que lo voy a dar ahora, que no me acuerdo si lo di en aquel tiempo, en ese momento, el domingo pasado. Fíjense esto, cuando habla sobre la fe de todos aquellos, lo nombran a Enoc, el versículo 5. Por la fe, Enoc. Hebreo 11, después volvemos a Mateo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Acá no se refiere para que él no muera, para no ver muerte, ¿sí? Hay que ver lo que se refiere a no ver muerte. Muchos pueden entender para que él no vea muerte, ¿sí? No vea su muerte, ¿entendés? O otro puede ser para que él no vea la muerte de todos sus descendientes. No sé bien lo que significa, pero después vamos a ver el otro versículo que nos va a mostrar más luz, ¿no? Por la fe, repito, por la fe no fue traspuesto, no fue llevado al cielo, fue traspuesto, como puede ser el caso de Felipe, de un lugar a otro, ¿sí? Puesto en un lugar a salvo, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También lo pueden ver ustedes en el libro de Judas, que tiene un capítulo solo. Ahora vayamos al versículo 13. Porque fíjense toda la gente que nombra acá del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá el versículo 13 no dice, por la fe murieron algunos, otros fueron llevados. No, conforme a la fe murieron que todos. Entonces esto acá apunta a que no murió. Es lo que yo entiendo, ¿sí? Después que el Espíritu Santo les muestra a cada uno a ustedes. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber que recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aparte lo nombran a Enoc. Tremendo, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos descubierto. Ahora vayamos de nuevo a Mateo 24, volviendo a este versículo. Volvamos a leerlo, léanlo ustedes el 6, versículo 6. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto acontezca. Ahí está la palabra de vuelta, todo. Ahora, aún no es el fin. Y fíjense, comparémoslo con el 3, ¿no? Y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, vemos que aún no es el fin, comparado con el fin del siglo, suena diferente eso. Es otro fin al que se refiere. Ahora leamos versículo 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se das cuenta? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A quién está referido esto? ¿A la iglesia o a todo? ¿Es a la iglesia solamente?
que le habló Jesús. O sea, ¿Jesús sabía de la iglesia en este momento, sí o no? Porque dice, el que cree en mí. O sea, él sabía. Lo que pasa, todavía no había mandado, que dice que Jesús, cuando empezó a mandar a los discípulos, era para toda la región de ahí, donde estaban. Pero sin embargo, hubo personas que no eran judíos, sin embargo, él tenía fe. Y Jesús no le dijo, bueno, ustedes no van a ser salvos. Él halló más fe, tanto en la mujer esa, de la sirofenicia, la que él le dijo, no he venido a los perrillos, sino a los hijos de Israel. Y él halló fe en esa mujer, lo mismo en el centurión romano, no era judío, era gentil. Y él se maravilló de que haya fe en otro y no en su pueblo, ¿sí? Porque dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿a qué se puede referir esto? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a quién, a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Ahora vemos nosotros que muchas veces hemos sido engañados sobre Apocalipsis 14, versículo 6. A esto es lo que se refiere. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estos ángeles iban a predicar en las islas. Estos ángeles van a bajar, no van a andar en aviones y le van a predicar en el espíritu a la gente. Dice, vívola por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, el mismo evangelio que tenemos nosotros, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorá a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este ángel está predicando el evangelio eterno, ¿sí? ¿Para quiénes? No para los ángeles, sino para los moradores de la tierra, ¿sí? Entonces, puede ser que se refiera a esto, ¿sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no a todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, dice. Acá se refiere, por ejemplo, a los dolores de parto, cuando habla el Señor, que son antes de la semana 70 de Daniel, porque nosotros ya estamos viendo, son principios de dolores. El versículo 8, ¿qué dice Normita? Y todo esto, Mateo 24, 8. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Entonces, leamos Daniel 9, prestemos atención a lo que dice la palabra. Daniel, capítulo 9. Vamos a leer, a ver, ya le digo el versículo. Acá el 27. Y por otra semana confirmará el canto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces dice, por otra semana, está diciendo 7 años. Pero acá habla, y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de semana, ¿sí?, se dice que viene la abominación desoladora. Entonces eso, aunque habla de una semana, está dividido eso. Está dividido. Sí. Eso lo podemos ver también cuando la bestia dice que se le dio autoridad, ¿sí?, por 3 años y medio. Tiempo, si la mitad de un tiempo, 1260 días. Los mismos, los dos testigos van a predicar, van a dar su testimonio por 3 años y medio, no por 7. Entonces vemos que está dividido esa semana. Y son semanas de años, no de días, ¿sí?
aunque uno lo puede llegar a identificar con días, pero no son 7 días, son 1260 días. Entonces vemos que Irán va a ser derrotado con la coalición de pueblos que ellos tienen, que los están apoyando en este tiempo, ¿no? Después el anticristo traerá estabilidad. Lo que está haciendo el anticristo hoy en día, porque está el misterio de la iniquidad, está presente, y muchos anticristos salieron por el mundo, dice Pablo. Entonces lo que quiere traer estabilidad, pero ¿cómo vas a traer estabilidad? Haciendo que desestabilizando a todos. Y Irán es el que está puesto ahí. Pero el mismo anticristo lo va a destruir a este Irán. Irán vendría a ser el carnero, y el macho cabrío es el anticristo, que es Europa. La gente estará agradecida con el anticristo. Y la iglesia verá al anticristo. Vayamos a Apocalipsis 3. Después vamos a leer 2 de Tesalonicenses para Apocalipsis. El versículo 7, vamos a leer Apocalipsis. Lo podemos leer todo, pero vamos a leer el capítulo 13, versículo 7. Dice, y se le permitió contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, se le dio autoridad sobre todo el mundo. Entonces vemos acá, para que nos quede claro, ¿no? Porque el Señor dice que vamos a tener tribulación. El apóstol Pablo dice que por muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces dice, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 7, hablando de que ya está en acción, ¿no? El 7, y fíjense cuando fue escrito esto, y dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces, ya sabemos que muchos dicen que es la iglesia el que lo detiene. Otros dicen que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No se puede ir. ¿Sí? ¿Y cómo se va a ir si va a estar con los 144.000? Entonces, Dios mismo está deteniendo al anticristo que se manifiesta. Pero no es por la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Porque, como ya dijimos, nosotros fuimos implantados en la higuera. No somos más que la higuera. Somos iguales ante Dios. Dice que Dios no hace acepción de ninguna persona. Y si, aunque la iglesia no estaba en la semana 69, cuando sucedió, cuando se le dio muerte al Mesías, a Cristo, después empezó la era de la iglesia, pero si nos han injertado, ¿por qué la iglesia no tiene que pasar por la semana 70? ¿Te das cuenta? Por los 7 años eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque muchos se aferran al versículo ese, Apocalipsis 3, ¿sí? Versículo 10. Mirad, hermanos, que no haya... No, 3:10 de Apocalipsis. El 3:10 y también... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra, pero esa prueba no es para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que moran en la tierra. Dice que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales nosotros. No somos moradores de la tierra. Aunque estamos en la tierra, no pertenecemos. Dice, aunque sean de la tierra, no son de la tierra. Sí, exacto. Entonces hay un versículo que dice
Si Dios nos puso para ir, a ver si me acuerdo, Tesalonicenses, a ver, acá está. 5:9. Sí, acá está, lo leo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los espero un poquito para que ustedes lleguen. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Bueno, y después habla que nos animemos unos con otros. ¿Por qué nos vamos a estar animando, no? Porque vamos a estar pasando en un tiempo de persecución. La ira no dura 7 años. Dice, por un momento dura su ira, pero su misericordia, dice, dura por siempre. Entonces, un momento no dura 7 años la ira. Ahora, hay mucha confusión con los sellos. Porque vos fíjate, ¿qué dice 2 Tesalonicenses? ¿Por obra de quién viene todo esto? ¿Sí? El 9, léanlo. 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está ahí. Sí, lee el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo, ¿eh? Porque dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién está haciendo las cosas? Satanás, con gran poder. No es un poder cualquiera, es mega, es poderoso. Entonces, con gran poder está diciendo, y señales y prodigios, o sea, milagros, con todo engaño. No dice va a ser un pequeñito engaño, va a engañar de toda su forma. Entonces, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay que tener mucho cuidado, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí va a haber mucho pueblo de Dios que van a ser engañados. Por eso el Señor, como hemos leído en Mateo 24, creo que fue el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Ahora el 9, Mateo, volvamos a Mateo, tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, os entregarán. Sí, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Mucho? El 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Tremendo, ¿no? Y eso ya está pasando. No en gran medida, pero está pasando. Entonces, ¿cómo Dios no nos libró de este momento? Porque si dice que Dios nos va a librar de la tribulación, pues ellos malinterpretan la palabra, como si nos va a librar de los 7 años. ¿Por qué no nos libró de todas estas pesadillas que estuvimos viviendo siempre en varias iglesias? Entonces muchos que tropezarán por la persecución o injusticia del anticristo, porque ya está, como hemos leído, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces todavía el Espíritu Santo no se fue, como dicen ellos. La iglesia no se fue y sin embargo estamos sufriendo esto. Qué casualidad, ¿no? 6:1 de Apocalipsis. ¿Qué dice 6:1 de Apocalipsis? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, esta parte nos hicieron corregir porque decía que estaba mal, pero Dios lo que le está mostrando son los 4 sellos estos que se abren. Y fíjese que es distinto, porque esto, el primer sello, se lo abrevio yo, es un caballo blanco
y no es el caballo que aparece en Apocalipsis, que dice que es un caballo glorioso, blanco. Ese es Cristo, que tiene escrito el verbo de Dios, y viene con una corona, ¿sí? Entonces, Él es el rey, el otro es el falso. Primero va a venir el otro. Por eso cuando dice que nadie nos deje engañar, porque primero va a venir el engañador, primero va a venir la apostasía y el engañador. Entonces no es solamente que va a querer engañar a Israel, va a querer engañar a la iglesia. Por eso vienen dos, viene el anticristo a engañar a quienes, a Israel, y el falso profeta viene a engañar a la iglesia. ¡Wow! Entonces, fíjense, lean detenidamente. No leen. Y miré, y aquí, y fíjense, y miré. Acá tienen que haber, tenemos que prestar atención a toda la palabra, a la gramática, ¿no? Pues, y miré, que es una visión que tiene, ¿sí? Demuestra una visión, como pasó lo mismo en Mateo 17, cuando es la transfiguración, no sucedió en realidad eso, fue una visión, porque Jesús le dijo, no digan a nadie que la visión es una visión. Entonces vos no podés decir que esa visión fue algo real, que Moisés y Elías tuvieron acá en la tierra, con Jesús, porque si no Jesús le hubiese atendido a Pedro, le hubiese dicho, bueno, hagamos las cupas, hagamos las enramadas y quedémonos con Moisés y Elías. Pero Jesús estaba en esa visión. Él mismo entró en esa esfera, como llaman, dimensión, hablando con Elías y Moisés. Y Jesús mismo, que es Dios, permitió que esos 3 discípulos puedan ver esa visión. Pero no fue real eso. ¿Te das cuenta? No fue real. Ellos solo lo vieron. Los otros no te podés guiar por algo que ves, porque si no dice, anden por fe, no por vista. Como pasó con Pablo, que él solo vio al Señor, que le hablaba. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué dice? Y miré un caballo blanco, que se quiere parecer a Cristo, ¿no? Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer, ¿sí? Acá dice, bueno, se le dio un arco, es un arma, y él va a usar esa arma. Acá no dice que no tiene flecha, un arco, ¿sí? Por ende, si uno tiene una pistola, la va a tener con recarga, no va a tener una pistola sin municiones. Entonces, muchos dicen, no, es un arco sin flecha. ¿Qué sabes vos si es un arco sin flecha? Si acá no lo dice. Se le dio un arco. Y si salió venciendo para vencer. O sea, no es algo bueno esto. Un caballo blanco, ¿sí? Que no es el mismo que habla al final. Que se vio un caballo blanco, que es Cristo en realidad. Tienen que a ver si lo encontramos. El caballo blanco para compararlo. Acá está, el 11, el 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y ya sabemos por la descripción, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Cristo, ¿sí? Pero este no es Cristo, es otro caballo blanco, ¿sí? Dice, cuando abrió el segundo sello oí la voz del ser viviente que decía, ven y mira, ¿sí? Y dice, salió otro caballo rojo, bermejo, que lo montaba se le dio dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ojo con eso, una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces habla de hambre, ¿no? El otro de guerra, el otro se puede decir de apostasía, el primero. Y miré y aquí un caballo, dice amarillo, pero en realidad es verde, porque la peste, que es dolor, es verde. Hay que ver el original, a ver qué dice. Y el que lo montaba tenía nombre muerte, y el ave lo seguía
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Sí? O sea, con todo lo anterior. Y dice la muerte y el Hades, o sea, el infierno. Acá no hay nada de Dios, solamente que Dios le permite. Si ustedes lo ven esto de los sellos, con respecto a lo que dice Tesalonicenses, Dios permite que el diablo venga y traiga todos estos jinetes. Por eso que el ser viviente dice, ven y mira, le muestra una visión. No es que el caballo negro tiene alas gloriosas, que es buenísimo, que es lindo, que lo andás tocando, a la muerte la andás tocando, hola, ¿cómo andás? No, no es así. Y aparte, fíjate que dice que él tenía el poder, que es Cristo, de abrir y desatar que sus sellos. Y si decimos que esos sellos ya fueron abiertos porque pasó una pandemia o porque hubo terremotos, ya hubo todas estas cosas. Como pasó en el año 85, un gran terremoto en México. ¿Y qué pasó ahí? ¿Alguien profetizó eso? No. Y el de San Juan. Terremoto acá en Argentina, San Juan, terrible. Ahí hubo muchas cosas. Y el Señor dijo, Mateo 24 dijo, no te afanes, no te preocupes, porque está todo el terremoto, hambre, peste, tienen que acontecer, pero aún no es el fin. Nadie te puede venir a cambiar eso, a decir, porque vino una pandemia, ya está Cristo. Porque volvamos, no me quiero ir de acá, pero bueno, ustedes ven esto, para que se entienda, segunda de Tesalonicenses, volvemos. Fíjense lo que está diciendo acá. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, con respecto al arrebatamiento, a la venida del Señor, os rogamos, hermanos, que no te dejes engañar, no dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os preocupéis, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por nada, como si fuera nuestro, en el sentido, ¿cómo te van a engañar? Con el que el día del Señor está cerca. Aquí viene. Aquí está el Señor. Helo aquí, helo allá. No le sigas. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, los sellos, Dios no es la causa de estos sellos, son esos jinetes. Los 4 seres vivientes están en el cielo. ¿Sí? No son esos jinetes, porque estos 4 seres vivientes le muestran al apóstol Juan que van a venir estos. Este va a ser el engaño. ¿Sí? Por eso el Señor dijo que nadie os engañe. Léanlo con el paralelo de Apocalipsis con lo que dice Mateo 24. Oiréis de guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremoto. Mira que no se ha engañado. Mira que no os turbe. Entonces, el arco es una arma que la usará el anticristo y va a tener poder y autoridad. Tendrá, ¿qué? Éxito. Los 4 jinetes trabajan juntos, por eso ustedes ven acá, en Apocalipsis, como hemos leído, esperen que se me salió, Apocalipsis, dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Te das cuenta? Va a matar con espada, con hambre, o sea, con guerra, con hambre, con peste y con todas las fieras de la tierra. Vos fíjate que cuando abre el 5º sello no tiene nada que ver, no habla de ningún jinete. ¿Qué está hablando? De las almas que están, ¿qué? Muertas. Las almas muertas. ¿Cuáles son las almas muertas? ¿Acaso no está en juego nuestra alma? ¿Qué quiere el diablo? Nuestras almas. Entonces acá te das cuenta. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron, ¿qué? Vestiduras blancas. Y se les dijo que todavía no es su tiempo, que tienen que esperar. Esos son los muertos en Cristo, que habla Pablo. Y fíjate que antes sucede que los sellos. Dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ¿qué? ¿De ser vivos? No,
de ser muerto como ellos. Y acá habla de un gran terremoto. En el 6, ¿te vas dando cuenta? ¿Esa es la ira de Dios? No. ¿Cuáles son la ira? Las copas. Y aparte de esto, en el medio suceden las trompetas. Así que la iglesia va a pasar por persecución. Incluso hoy en día está pasando en algunos países. Entonces, el versículo 7 de este caballo, el 7, dice que en realidad el color es verde, que significa dolor. El 7 y el 8, perdón. Entonces vayamos a Jeremías 37. Jeremías 37. Y esto es para Israel, ¿sí? ¿Qué dice? Porque hemos leído que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, ¿qué dice? 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Entonces, el pueblo de Israel va a ser llevado a Petra, donde va a ser escondido ahí. Por eso es lo que se refiere Isaías. Escóndete un poquito hasta que pase la indignación. Y eso muchos lo han usado para la iglesia. Escóndete un poquito, 7 años. No es así. Eso es para Israel y no está dando un tiempo determinado a él. Entonces el anticristo es como Satanás encarnado. Esto se puede decir, ¿por qué? Porque Cristo se encarnó. ¿Sí? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. ¿Te das cuenta? Es otro. Dios es eterno, Jesús es eterno, Jesús es Dios. Entonces, cuando dice, hace a sus ángeles que espíritu, el ángel tiene un cuerpo, ¿sí? Pero no es el cuerpo como el nuestro. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, como dice Pablo. Pero ellos, al ser espíritu, se pueden encarnar, ¿sí? Así como vemos tantas teofanías que han visto en los tiempos de que está el ser humano, como los 2 querubines en el jardín del Edén, como los 2 ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. El que estaba con los 2 ángeles dice que se postró a Abraham ahí. Aparentemente era Cristo. Es como el caso de Melquisedec. Aparentemente al sacar vino y sacar pan, se refería a Cristo. Entonces, el anticristo es como Satanás, se va a encarnar. ¿Te das cuenta? Pero no el hombre no puede reencarnar, no existe tal cosa, no existe la reencarnación, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, todos estos jinetes están relacionados ¿con quién? Con el infierno, porque dice, el Hades le seguía. Y dice, yo no he venido a traer muerte, sino a traer vida. El diablo ¿a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Yo he venido a dar vida. Entonces, ahí no puede ser Dios. Dios le envía eso, pero no lo está obrando Dios. Dios no lo está haciendo eso. Dios permite al diablo y el diablo va a traer ese engaño. Entonces, en el 5º sello, el anticristo se manifestará cuando haya que estabilidad. La inestabilidad es el carnero, o sea, Irán. Vamos a estar leyendo esa parte para que ustedes entiendan sobre el carnero. A ver, vayamos a Daniel para que ustedes entiendan. Daniel 8. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Sí? ¿Quién es ese? Irán. Y el macho cabrío es el rey de ¿qué? De Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, dice el rey de Grecia, pero se refiere a
toda Europa. Fíjate que también, si esto lo vemos con la profecía que habló Daniel, que el último imperio va a tener 10 pies, que tiene barro y tiene hierro, que va a tener, digamos, va a ser parte del imperio de los romanos por el hierro. Entonces dice que va a ser una mezcla, y dice que esa piedra cortada que viene del cielo, que es el Mesías, es Cristo, va a derribar en los pies, a donde le duelen los pies le va a partir ahí. ¿Te das cuenta? Y algo que no entiendo, ¿cómo puede ser? Yo, mirá, soy un ser humano, me duelen los pies todo, pero el Señor me da fuerza, y corro, y camino, y subo, y bajo la escalera y todo, y soy un ser humano, me duelen los pies, pero me lo aguanto, no estoy llorando, ay, me duelen los pies. Ay, y si uno es un ángel, ¿te dolerían los pies? No, porque dice, el Antiguo Testamento dice, los jóvenes correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Irán. Irán es el carnero que va a traer la inestabilidad para que el anticristo ponga estabilidad, traiga una estabilidad, traiga una paz, una seguridad, ¿sí? El anticristo lo que va a hacer va a destruir a Irán. Entonces traerá un cambio espiritual también. El imperio del macho cabrío es el anticristo. Vayamos a Mateo ahora. Volvamos a Mateo, espero que se entienda un poquito. 24:9. ¿Te das cuenta de lo que hemos leído antes? Entonces os entregarán a ¿qué? Tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por eso digo, ¿es verdad que la palabra dice que Dios nos va a guardar el día de la ira? Sí, pero la ira no dura 7 años. Ustedes ven los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Entonces, si nosotros, acá está diciendo, y esto no es solamente para Israel, la doctrina del pretribulacionismo no la encontramos en ningún lado de la Biblia. Siempre dice que vamos a padecer persecución. Lo que pasa es que nos vamos a dar cuenta al final, porque estamos siendo engañados. Ahora vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 6:9. ¿Quiénes son esos santos de la tribulación? ¿Hay otros santos a partir de nosotros, aparte de nosotros? ¿O son los creyentes? Porque ya vemos que Israel va a ser escondido en Petra. Va a ser guardado, como hemos leído ahí en Jeremías. Entonces, ¿qué? ¿Hay un tercer grupo? Está la iglesia, está Israel, ¿hay un tercero? No. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 6:9? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, el testimonio de Jesús. ¿Son santos de la tribulación o son creyentes? Bueno, ¿se puede llamar a los 7 años la tribulación? Por ende, no. No hay ningún fundamento bíblico para decir que la tribulación dura 7 años. Ese periodo se divide en 2 mitades, como hemos leído en Daniel. Tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, vayamos de vuelta a Daniel, porque creo que no lo leímos eso. Leímos que dura 7 años y que a la mitad va a ser quitado continuo sacrificio. ¿Quieren a ver? Espera que yo te lo... El 9:25. A ver. No, ese no. No es el 9:25. Es más adelante. Acá está. El 12, capítulo 12, versículo 7, lo leo. Y al oír al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿De qué? ¿Del pueblo qué? Santo, dice. Se contradice.
Aparte el Señor dijo, cuando vea la abominación desoladora, el que lee entienda a Daniel. Está diciendo lo mismo. Apocalipsis y Daniel se leen juntos. ¿Sí? Le pasa a uno, no quiere pasar por ningún problema. Ya hay muchos cristianos que tienen, pero todas esas cosas te hacen más fuerte en realidad. Cuando vos pasás por prueba. Junto con la prueba te voy a dar la salida. ¿Y la salida qué? Es la victoria. Porque es a través de todas estas cosas que vamos nosotros. Por ejemplo, fíjate las plantas, todo eso. Las plantas que si reciben que la lluvia, reciben el sol, reciben el frío, reciben todas esas cosas, ¿sí? Y sin embargo dan fruto. Entonces, Apocalipsis, vayamos ahora ahí nomás, Apocalipsis 13, 5 y 6. Apocalipsis 13, 5 y 6. También se le dio boca que hablara. La boca se le dio. Grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tremendo, ¿no? Entonces se le dio una boca, ¿sí? Se le dio boca que hablara grandes cosas. Puede ser un gran predicador el falso profeta, ¿sí? Va a hablar muy bien la palabra, pero también a esa palabra le vas a encontrar blasfemias. Va a estar muy lindo, pero es una mezcla del bien y del mal. No conozca mi lado malo, dicen algunos por ahí. ¿Te das cuenta? Y vos tenés que ser bueno en todo, en todo vuestro modo de vivir tenés que ser bueno, justo, santo, irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. No puede haber nada de maldad en nosotros, ¿sí? Entonces, fíjese que va a actuar 42 meses, o sea que son 3 años y medio, tiempo es la mitad de un tiempo, 1260 días para el que entienda mejor. Entonces los 7 años completos de Daniel no son la ira de Dios. Decir eso es un error o es un engaño. En Apocalipsis nombra a los que miran en la tierra y los que miran en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Puesto los ojos en Jesucristo, Pablo, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. En el versículo 7 que hemos leído, antes no lo lean, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos dicen que a los santos que se refiere en Apocalipsis que no son la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se aferran, de qué se agarran? ¿De qué versículos se agarran para decir que no son la iglesia? Porque ellos por ahí dicen, cuando citan a la iglesia, acá hasta el capítulo, al final del capítulo 3, al principio del capítulo 4. Pero el capítulo 4, si lo leemos, después de esto miré, es una visión, no es una realidad. He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. No dijo, suban acá. Esto no es el arrebatamiento. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ellos se agarran de eso. Pero eso no, cuando vos lo lees todo bien, te vas a dar cuenta que eso no es. Porque después sigue nombrando acá. ¿Y quiénes son estos santos? ¿Sí? Aunque no nombra la palabra iglesia, ¿sí? Te das cuenta que son los santos. Y después habla de otros. No puede haber 3 personas distintas. Son 2. Estos blancos negros. Somos los gentiles y los judíos. No hay un tercer grupo, ¿sí? Salvo, bueno, el mundo, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces vemos que el anticristo, cuando dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, no los cristianos, esos van a tener que ser muertos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Al anticristo se le da autoridad en todo el mundo. Como dice, y fíjense, acá está la pista, para ustedes dicen que no es la iglesia, y vayamos a leer todo, cuando le habla, el ángel le habla a Juan, escribe al ángel de la iglesia tal, que le dice al último, el que tenga oído, oiga. Y acá que está diciendo 9, si alguno tiene oído,
oiga. Apocalipsis 13:9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿No es lo mismo que dice al final de cada iglesia? ¿No es lo mismo? Entonces, quizá le estará hablando a la iglesia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe morir, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Que son otros santos? Esto es tremendo, ¿no? Entonces dice lo mismo que le dice en los primeros capítulos a la iglesia. En Apocalipsis, los primeros capítulos le habla a la iglesia cuando les dice al que tenga oído oiga. Mateo 24, tengo muchas palabras para hoy, pero Mateo 24, por el tiempo no sé si vamos a llegar. Mateo 24:15, ¿qué nos dice acá? 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. ¿Por qué el Señor va a decir esto? El que lee, que entienda. Dice que los entendidos entenderán. Entonces, él cita a Daniel. Dice, cuando veas en el lugar santo la abominación, es cuando el anticristo entre y se siente ahí, en ese trono blanco, ¿sí?, que él va a tener, ese asientito blanco, se siente diciendo, yo, adórenme a mí. Y hoy muchos están haciendo esas costumbres, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado teniendo un tronito blanco ahí. El único que se sienta en el trono blanco es Dios Padre Todopoderoso. No hay ninguno que se quiera venir acá a ser igual a él. Daniel también habló de eso, después de la abominación desoladora. Ahí va a existir el remanente de Israel, que van a ser sellados, los 144.000. Y luego vamos a ver el rapto. Luego de eso, vamos a ver todas esas cosas. Para algunos lamentablemente, para otros no sé si es lamentable o no, porque uno no sé si quiere ser engañado. Hay mucho que yo escuché cuando nosotros le hablábamos, porque estábamos confundidos, ¿no? Nos decían que el rapto podía ser allá en el 2012. Y vemos que no sucedió. Y le preguntaba a una persona que ni siquiera seguía las escrituras, ni leía y se mataba trabajando. No, para que venga Cristo falta mucho. Bueno, la palabra dice que hay muchos que lo tienen por tardanza. Pero eso no quiere decir que sea inminente. O que dice que Dios va a tardarse. ¿Qué dice Mateo 25? Tardándose el esposo. ¿En qué parte no se entiende de eso? No dice que viene rápido, al instante, inmediatamente. No dice eso la palabra. Entonces, vayamos a 5:9, ya lo leímos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:9. Muchas veces nos aterraba diciendo, viene el Señor, y el Señor no vino. ¿Sí? Entonces, el Señor dijo que estas cosas iban a suceder, que tenemos que estar tranquilos. Ahora, vamos a estar viendo, yo tenía acá a días para leer, pero vayamos porque si no se va a hacer largo. Dice que el Señor no quiere que seamos engañados, como vimos ahí en Mateo. Vayamos ahora a 2 de Tesalonicenses, el mismo capítulo, el 2, 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Quién es este hablando? Pablo. ¿Qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3? Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y bueno, ¿qué más sigue diciendo? El cual se opone. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Se hace pasar por Dios, ¿te das cuenta? Dice que el diablo se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. ¿Te das cuenta? Acá en el 4 dice se opone a las cosas de Dios.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, va a estar ahí. El falso profeta va a estar ahí. Estamos hablando de los dos, ¿sí? No estamos dando una diferencia de quién es quién, pero algunos dicen quién puede ser el falso profeta y quién puede ser el anticristo. Son posibles, sí, tienen todo para hacerlo. Entonces ya vimos más adelante que van a engañar con todo tipo de mentiras, con todo tipo de engaños, para que crean esa mentira, ¿no? Lo que quiere que creamos esa mentira, lo que ellos hacen, ese falso profeta, con el poder que le da el diablo, por supuesto, porque el diablo le va a dar poder al falso profeta, y este falso profeta, las dos son bestias, por eso se confunde como una. Dice la bestia, pero una sale de la tierra, la otra del abismo. Son diferentes. Este versículo describe perfectamente el engaño que estará utilizando Satanás. Fíjense, Jeremías. Y ya la advertencia estaba antes, ¿no? Jeremías 29:8. ¿Qué dice? Jeremías 29:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y seguimos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿A dónde? A Israel, ¿sí? Cuando se cumplan los que 70 años, qué casualidad, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Porque ellos tuvieron 70 años cautivos, ¿no? En Babilonia. Y uno está hablando de la semana 70 de Daniel. Es tremendo, ¿no? Qué casualidad. ¿Qué dice? Porque yo sé, léelo hasta el 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? ¿De temor? No. ¿De paz? ¿Y de mal? No de mal. Pensamiento de paz y no de mal. Para darlo el fin. ¿Qué esperáis? ¿La muerte o la vida? La vida. Yo doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y nadie me la arrebata de mi mano. ¿Qué más dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahí descubrimos algo más, gloria a Dios. Tremendo, ¿eh? 2 Corintios 11:3, y lo pueden leer todo, pero vamos a leer el 11:3 para que no sea largo. Esto hablando del engaño, que tengamos cuidado. Hay muchos versículos, ¿eh? Yo me quedé corto. 2 Corintios 11:3. ¿Y por qué están todas estas advertencias? Que nadie os engañe, que nadie os engañe. Yo creo que no es para la gente del mundo esto. Yo creo que para los cristianos. No es para... La Biblia le está hablando a los cristianos, no a la gente del mundo. ¿Qué dice el 3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo. Los sentidos que son, ¿no? La vista, el oído, todo. Claro, la vista entra. El cuerpo de Cristo va a ser engañado. Todo el cuerpo de Cristo va a ser engañado. Ustedes pueden hablar, ¿no? Pueden seguir escuchándolo. Porque dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, del que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien que lo tolera. ¿Por qué? ¿Por qué lo tolera? Así que seamos muy cuidadosos, ¿no? Podemos leer todo el capítulo después. Efesios 5, vayamos a Efesios 5. Fíjense en todos los lugares que está ahí escrito esta palabra. Porque el Señor no quiere que seamos confundados.
confundido, perdón. ¿Qué dice? Sí, 5, 6, 7. Nadie se engañe. Efesios 5, 6, 7. Efesios 5. 6, 7. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Tremendo. Hay muchas cosas, ¿viste? Lo que pasa es que hay que indagar bien, porque muchos pueden decir, también antes, fíjese que los mismos católicos que hicieron la gran Inquisición, que mataron ¿a quién? A los cristianos, y ellos pensaban que le estaban rindiendo culto a Dios. Así hay muchos hoy en día que por ahí te dicen, pero ¿qué tiene de malo postrarse delante de un ser humano? ¿Y qué es lo que Dios te dice? Adora a Dios nomás. ¿Cuáles son los mandamientos? Estás infringiendo los mandamientos, que ni siquiera un ángel dice. Mire, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver. Acá está, mira, justo el Señor, mira, no sé ni dónde está, pero lo encontré. 22:8 de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, y los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Adora a quién? A Dios, ni siquiera a un ángel, ni siquiera a un profeta, ni siquiera a un hermano. A nadie te tenés que postrar. ¿Qué quería Satanás con Jesús? Todo esto te daré, si postrado me adoraré. Las bendiciones, las sanidades y un montón de cositas te puede dar el diablo también. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Timoteo, ¿para qué buscar esas cosas? Si estamos completos en Cristo, ninguna necesidad tenemos. ¿Para qué estás buscando todas esas payasadas? Tenés lo que tenés porque Dios te lo dio. Bástate en su gracia. Su poder se va a manifestar siempre en tu debilidad, en tu enfermedad, en tus circunstancias, en lo que vos tengas problema. Dios no es injusto, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él incluso nos perdona. Dice el 11, vamos a leer, ¿qué dice? Capítulo 11. Segunda de Timoteo. Perdón. Bueno, leí esto y me gustó. Palabra fiel es esta. Dice. Bueno, vamos a leerla también. El capítulo 2, 11. A veces el que guía es el Señor, ¿no? Tiene que guiar siempre el Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿por qué dice somos muertos con Él? Tendría que decir otra cosa. Y Pablo, ¿qué dice? Lo que hayamos quedado. Vamos a quedar vivos en aquella persecución. ¿Qué dice? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no podrá ¿qué? Negarse a sí mismo. Si Él te lo prometió, te lo va a dar. Así que hasta eso mismo, ellos te dicen, te vas a ir al infierno. ¿Quién condenará? Dice. ¿Quién condenará a los escogidos? ¿Quién nos podrá separar del amor que hay en Cristo? Nadie. Nadie, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Si vos le amás, le vas a ser fiel siempre. Sé fiel hasta la muerte. Y ahí vas a obtener la corona de la vida. No importa si nos vamos, cuándo nos vamos. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero tenés que ser fiel. Y no te dejes engañar. No, que te va a ir al infierno. ¿Qué sabés vos si no vamos a ir al infierno? Si el único que sabe es el Señor. El Señor, y ni siquiera los ángeles saben. No saben, los ángeles no saben ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles saben quiénes son cabritos y quiénes son ovejas. El Señor dice, no los corte, yo los voy a cortar. En su tiempo le voy a decir a los ángeles, vayan los segadores y traigan el trigo a mi granero. Los demás quémenlo. Porque no creyeron nunca. Si hubiesen creído, hubiesen permanecido siempre con nosotros. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo dijo eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido. Ahora les quiero leer uno, antes que se me pase, para que ustedes tengan la plena confianza en el Señor y la fe, ¿sí? Porque el Señor mismo dijo que tengamos fe. Ahora miren lo que dice acá, Primera de Juan, ¿sí? Esperen que lo encuentro. Bueno, acá se puede leer también el 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Del Señor, de Jesús. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Te das cuenta? Y acá, por ejemplo, seguimos leyendo un poquito. Si decimos que tenemos comunión con Él, que andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De eso vamos a hablar también, lo que hizo Cristo en la cruz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Habla del engaño, mirá, sin querer. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y después el 2, a esto es lo que quiero ir. Hijito, se refiere a los cristianos. Bendición, Eugenia. Paz del Señor. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no que pequéis. Si alguno hubiese pecado, fíjate el sonido, pero no, acá está alto el sonido. ¿Se escucha eso? Sí, se escucha. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado que tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces está diciendo, no es el que quiero leer yo, porque dice, el que es hijo de Dios no peca, porque la simiente que hay en él no le deja pecar. O sea, en definitiva, lo que yo le quiero decir, acá, 9. el 3 me parece. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. A eso me refiero. Hijito, que nadie os engañe. Ahí está, de vuelta al engaño. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero esto definirlo un poquito. Y el 9. Sí, léelo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Ese Dios me quería leer. permanece en él y no puede pecar. Ahí está, no porque puede es pecar. nacido de Dios, Es nacido de Dios. Ahí te das cuenta, la simiente de Dios. ahí te das cuenta el verdadero creyente y el falso creyente. El cristiano y el no cristiano. ¿Sí? La oveja y la cabra, por decirlo así. Entonces, de esa manera te vas a dar cuenta. No peca directamente. Porque hay algo que entender. Cristo cuando murió, en realidad murió por todos nuestros pecados. Porque Él no puede volver a la cruz de vuelta. Entonces murió por todos nuestros pecados. Él conoce todo, ¿sí o no? Él conoce todo lo nuestro. Entonces, lo que no podemos hacer nosotros es decir, bueno, voy a pecar. Ya si vos ya tenés esa intención de ir a pecar, es porque verdaderamente no naciste de nuevo. O cuando no te querés arrepentir y volvés a hacer lo malo, y volvieron a hacer lo malo, dice, y volvieron a hacer lo malo, es porque nunca creyeron. Si me amáis, si vos crees, guardá mis mandamientos, obedeceme. Es así, lo vas a hacer por amor, no lo vas a hacer por obligación. Nada hagáis por obligación, dice, y por necesidad. Segunda de Juan 1:7, ya vamos a ir terminando. Segunda de Juan 1:7.
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Mirad el 8, o sea, que tengamos cuidado, ¿no? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Bueno, este versículo es tremendo, porque este versículo refuta a aquellos que, como yo también creía, ¿no? Yo creía en esto, que la salvación se perdía. ¿Te das cuenta? Y acá dice, para que no perdás el fruto de vuestro trabajo, para que recibas el galardón completo, pero vas a ser salvo. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, el que cree en mí, será salvo. ¿Te das cuenta? Entonces, uno no puede hablar de esas cosas porque el que sabe. Por eso, que cuando dice el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que primero juzga? La salvación. Ah, te vas a ir al infierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque solamente Dios y uno, hasta por ahí yo no sé si voy a ser salvo, pero yo he creído y me voy a mantener firme, para eso está la fe. ¿La fe qué significa? La certeza de lo que se espera y lo que no se ve. Vos estás convencido, pero no lo ves. Pero vos sabés, vos tenés esa fe. Nadie puede venir a destruirte la fe. Nadie. Si vos tenés fe y vos decís, yo voy a amar a Cristo, voy a servir a Cristo, voy a seguir a Cristo, como hemos dicho, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces yo no voy a hacer nada que comprometa esa salvación. Nada que desagrade al Señor. Colosenses 2, 4, 8. Colosenses 2, 4, 8. Colosenses 2, 4, 8. Si lo tienen, léanlo. Pues Filipenses. El 4 y el 8. ¿no? ¿Desde el 4? El 4 y el 8 solo. 4 y 8. ¿Pero Colosenses qué capítulo? El 2, capítulo 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Seguí. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y el 8. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Exacto. Gloria a Dios. No según Cristo. Que tengamos cuidado, que no nos dejemos engañar. Si no es los fundamentos que nos enseñó Cristo, que nos dejaron los apóstoles, que enseñaron los profetas antiguos. Que no vengan con ninguna nuevas revelaciones cuando ya Apocalipsis lo dice, la revelación de Jesucristo. Y si leemos Hebreo 1, fíjense, ¿cuánto sigue hablando Dios? Como mucho escuchamos, ¿no? Dios me dijo, Dios esto. Cuidado con eso, ¿eh? Él aquí, él allá. Miren, Hebreo 1. ¿Qué dice? Dios, Habiendo hablado muchas sí. veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tremendo. ¿Ves que dice? Nos habla a través del Hijo, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo dice ahí. Ya habló todo el Señor. Y aparte, como final, le trae la revelación a Juan,
Pero esta revelación no es una nueva revelación. Está todo donde el que tenga entendimiento lea Daniel. No está hablando otra cosa, Juan. Está confirmando lo que hablaron los profetas. Apocalipsis no es algo nuevo. Es la revelación de Jesucristo, lo que habló Daniel para el último tiempo. ¿Te das cuenta? Anda, Daniel, porque estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y a quién se la reveló? Cuando Jesús dijo a Pedro, cuando Pedro lo siguió, Jesús que le dijo, ¿quién lo seguía? El amado, Juan. Y Pedro se da vuelta y le dice, ¿y este qué? Y si yo quiero que este permanezca, ¿a ti qué? Y ellos se pensaron que este no iba a morir. Pero sin embargo, este Juan era el que iba a morir por causas naturales, por la vejez. Y era el que iba a recibir la revelación. No es que no iba a morir, iba a ser el último en morir. Él iba a quedar hasta el fin. ¿Te das cuenta? Pero no estaba diciendo que no iba a morir. Hoy la iglesia no quiere morir, ni siquiera el pecado quiere morir. No quiere ni siquiera morir cuando venga el anticristo. Y vos te vas a imaginar que Dios nos va a dar con nuestros caprichos, que va a ser cuando nosotros querramos y no como Él quiere. Si Él quiere que pasemos, ¿quiénes somos nosotros para decir que no vamos a pasar? Uno no quiere pasar, yo me quiero ir en el rapto, yo no quiero morir. Pero sin embargo se tiene que hacer la voluntad del Señor. Heme aquí, el Señor que dijo, si no pasa de mí esta copa, no, pero mejor que se haga tu voluntad. Es así. Juan 5. A ver si está bien a ver si está bien, porque acá me resulta raro como lo puse Juan 5. No es este. No es este, perdón. Este lo vamos a saltear porque no es este, porque dice... No es este Juan 5. No, vamos a saltearlo. No. Puede ser primera Juan, pero tiene que ser el versículo 43, no sé. Primera Juan, no es eso. Bueno, después me voy a fijar. Apocalipsis 12, 9. Y vamos a cerrar con el 27. 12.9 y el 27, que ya sabemos lo que dice, ¿no? 12.9. El 12.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. ¿Ves? Entonces el diablo que engaña al mundo entero. El diablo está engañando al mundo entero, porque lo dice ahí, dice el tiempo presente, el cual engaña al mundo entero. Y esto es una profecía para el futuro. ¿Te das cuenta? En aquel tiempo va a estar engañando al mundo entero, como ahora lo está haciendo. Ahora va a ser arrojado en tierra. Y también, ¿quiénes? Los demonios, los que están con él. Y el 27, para que ustedes sepan que estamos siendo engañados, 27 y 8, después que el diablo sea encarcelado, después Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de a la todo el tierra, mundo en realidad, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Ahí está ahí, no es que no se puede contar, ¿no? Sí. Y fíjate, de los 4 puntos cardinales, dice, los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste. Tremendo lo que va a hacer el diablo al final del milenio, de esos 1000 años de paz. Se va a levantar nuevamente. Entonces no podemos decir que no vamos a ser engañados. Tenemos que tener cuidado, porque aún los escogidos van a ser engañados, dice la palabra. Entonces podemos encontrar muchos versículos más. ¿Por qué el Señor nos diría que no nos dejemos engañar? En la Biblia aparece el engaño en muchísimas diferentes citas bíblicas, ¿no? Pero sabemos que estos son
nuestros últimos tiempos, ¿no? Últimos días de la tierra, meses, años, no lo sabemos. Entonces, ¿de qué forma nos va a poder engañar? Yo creo que lo más evidente que nos pueda engañar es con respecto a la venida de nuestro Señor, como dice, ¿no? Ahí en Pablo, segunda de Tesalonicenses, Mateo 24, el Señor dice, mirá que nadie os engañe porque vendrá mucho en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Entonces, ¿con qué nos va a engañar? Con la venida del Señor. Helo aquí, helo allá, no vaya, dice el Señor. ¿Con qué intención busca el diablo engañarnos? Yo creo, en primera instancia, para que no tengamos fe y dejemos el primer amor. Ahora vayamos a Lucas 18. Lucas 18, 8. Faltan 5 y ya terminamos. No 5 minutos, ¿no? Sino 5 citas bíblicas. 18, 8. 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo, ¿no? Santiago 2, 17. Santiago 2, 17. Lo leo si quieren. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, muchos te dicen que tenés que tener obra, pero ¿y la fe? ¿No? Porque acá, ¿qué está diciendo? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y no está viva, está muerta. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces, no está hablando de hacer obra solamente. Lo primero que habla el Señor, que dijo Normita anterior, hallaré fe. ¿Qué es lo que el Señor busca? Fe. ¿Qué halló en la Sirofenicia y en el centurión romano? Fe. El Señor quiere hallar fe cuando Él venga. Hebreo 11:6, ahí al lado de... Ya todos lo conocemos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta de lo que dice acá? Vamos a discernir un poquito acá, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿no? El que busca a Dios, crea que Él existe, que es veraz, ¿sí? Entonces, y el que Él, Dios, es galardonador de los que le buscan, no dice de los que le obedecen. Claro, le va a dar el premio, por eso la fe es sin obra, no es aquellos que hagan las obras para entrar al cielo nomás. Aquellos los que creen, después las obras serán para el galardón. Eso tiene más sentido. Decir que no vas a entrar al cielo porque no tenés obra, dice, podés ganar todo el mundo, podés tener todo, pero si no tenés amor no sos nada. Si no tenés a Cristo no sos nada. El 10:38, te dice, ahí nomás. Más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si no andara por fe, no va a agradar a Dios. 1 Corintios 13 y el último Apocalipsis 2:4 y terminamos. 1 Corintios 13:13, ustedes ya lo saben. ¿Le apago el ventilador, mamita? ¿Qué hace mal? Y ahora permanece 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Te das cuenta? Son importantes, la fe, la esperanza y el amor son importantes, pero el más importante es el amor. ¿Quién nos separará de qué? ¿De la fe, de la esperanza? No, del amor. Lo más importante, lo que quiere hacer el diablo es destruir tu amor, destruir tu relación con Dios, destruir ¿qué? Tu presencia con Dios. ¿Te das cuenta? Y el 2:4... Apocalipsis.
Apocalipsis 2.4. El 5, 2.4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Cuando le habla a las iglesias, ¿sí? Aunque hay una supuestamente que no le dice que se arrepiente, ¿no? Por ejemplo, a esta de Filadelfia, y dice que bueno, que hay una puerta abierta para ella, pero todos tienen oportunidad acá. ¿Te das cuenta? A todos. A esta le dice que has dejado tu primer amor, pero en realidad son todas las iglesias, no todos somos iguales nosotros, somos todos distintos. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos decir que es solamente la iglesia de Filadelfia la que entra y la de la Odisea la que no entra. Son 7 iglesias que le está hablando. Hay que ver el contexto, ¿sí?, de todo. Ahora me gustó esta que leí, que me equivoqué, pero está bueno. El 2, de Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 5, hasta el 6, podemos leer. El que dice, yo le conozco, ¿sí?, para el cristiano, ¿no?, que dice, yo le conozco, ¿sí?, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, y no guarda, no le obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente que el amor de Dios, la salvación, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros, ¿sí?, el amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros. ¿Y quién nos va a santificar a nosotros por completo? Él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Hasta ahí la palabra. Espero que le haya sido de satisfacción, de edificación. A mí la verdad me encantó la palabra del Señor y esto me da, la verdad, a mí me da ánimo para seguir confiando en el Señor a pesar de lo que podamos sufrir, podamos pasar. Hay mucha gente pasando y no le podemos, ¿qué le vamos a decir a esa gente que está pasando por todos esos problemas? ¿Le vamos a exigir más? ¿Le vamos a poner más cargas de las que ellos no pueden pasar? Ni siquiera aquellos, los fariseos todos ponían cargas, ni siquiera ellos lo movían con un dedo. Vivían una fantasía, ¿sí? Que tenían a vos aferrado ahí, estar horas y horas escuchándolo a ellos, sin estar viviendo la vida que nos dio el Señor. No derrochándola, ¿sí?, en los deleites de esta vida, en la vanagloria, etcétera, sino buscando a Él. ¿Qué hacía Daniel? Mañana, tarde y noche entraba a orar, a estar en la presencia del Señor. Vivía, sí vivía, pero lo primero que buscaba era el Señor. Y tenía fe y oraba, porque el Señor dice, velad y orad, para que seas tenido por digno. Entonces, bueno, hasta ahí la palabra. Vamos a ver si nos ayuda la computadora para poner la última adoración. Vamos a lo que tenemos. Nos ayuda. Servir hacían dos las cosas. Ahí está, se arregló. Gloria a Dios. Aleluya. Allí queremos estar contigo, Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra. Hoy y siempre, Señor. Aleluya. Más allá del horizonte y de
Sobre su trono sublime los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen digno, digno, digno a su majestad. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Sobre su trono sublime los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen digno, digno, digno a su majestad. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Sobre su trono sublime los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen digno, digno, digno a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Aleluya, aleluya. A su nombre, Gloria. Quien vive, Cristo, quien reina, Cristo, quien sana, Cristo, quien liberta, Cristo, quien viene. Cristo, Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Gloria. Y a su pueblo, victoria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.
Bueno, espero que se haya escuchado, ahí Eugenia había dicho que no se escuchaba. Vamos a estar orando para traer nuestro arrepentimiento ante Dios, ¿no? De esta vida que estuvimos llevando sin saber, ¿no? Porque si uno hubiese sabido, como dijo el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hubiésemos sabido, Señor, no lo hubiésemos hecho. Amado Padre, perdónanos, Señor, por habernos dejado seducir, Señor, por haber seguido, Señor, nuestro corazón, Padre, nuestro sentir, Señor, como ser humano, Señor, queriendo conocer otras cosas que no es tu palabra, Señor. Nos dejamos engañar por los deseos de nuestros ojos, Señor, por la vanagloria de esta vida, Señor. Y fuimos sido engañados, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque contra ti hemos pecado, Señor. Perdónanos, Padre amado, por seguir otras disoluciones, Señor, por seguir otra parte, Señor, que no es tu palabra, Señor. Otras cosas, Señor, que tu palabra dice, Señor, que cosas que ojos no vieron, ni oído oyeron, son las que tú nos tienes preparadas para nosotros, Señor. Y sabemos que eso va a ser allá en el cielo, Señor. Y también, Señor, en tu reino milenial, cuando tú vengas a reinar aquí en la tierra, Señor, junto con tu pueblo, junto con la iglesia, Padre. Señor, no lo sabemos todo, Padre, pero una cosa sabemos, Señor, que hemos creído en ti, Señor, y que te amamos y queremos seguir, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Señor, y que no queremos que nadie venga a engañarnos, Señor, con que nos vamos a perder, Señor, porque diste todo, Señor. Tu Padre amado, diste todo, diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y no solo eso, al darnos a tu Hijo también diste a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, quien nos enseña todas las cosas. Y tu palabra dice que no vamos a ser enseñados por nadie, solamente estamos compartiendo tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser como niños, a ser humildes, Señor, a ser lo más pequeñito, pero a hacer ese tesoro tuyo, Señor. Que guardemos tu palabra, Señor, y que guardemos tu testimonio, Jesús. En tu nombre, Jesús, en tu nombre poderoso, Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra, y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y si Dios es con nosotros, Emmanuel, ¿quién contra nosotros? Amén. Damos gracias y un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos despedimos, amados. Tenga buena jornada, buen inicio de semana, y que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca en todo momento. Y Maranata, que Cristo viene, y Cristo viene, Maranata.